menos de China, India, bueno, las islas del Pacífico, también el norte de Australia. Así es que es una enfermedad en el panorama internacional muy, muy frecuente. Está asociada a la pobreza, a la ruralidad, y se enferma 1 millón de personas al año. Por lo tanto, es una de las liquidez más frecuentes en el mundo. Y tiene un predominio estacional que ha sido mucho más claro incluso acá en Chile, como les voy a mostrar después. El vector es un ácaro, aquí ya no es una liquidez transmitida por garrapatas, sino que por un ácaro que vive en los roedores silvestres, que es de la familia de los trombicúlidos, que la gente los conoce en las zonas y les llaman chiggers. Este ácaro entonces tiene todo su ciclo en los roedores silvestres y también cae de ellos y camina tanto el estado larval como el adulto en la vegetación. Por lo tanto, las personas no necesitan tener contacto con el roedor, sino que al estar en un ambiente rural, en contacto con vegetación, pueden ser mordidos entonces y la forma larval es la que transmite oriencia. Esta mordedura es absolutamente indolora porque son muy pequeños, así que la persona no se da cuenta que fue picada o mordida, ¿verdad? Pero son los transmisores y curiosamente en este caso los trombicúlidos, los ácaros, los chiggers, son tanto el reservorio como el vector de la enfermedad. Así que es bien interesante y viven en ratones, roedores silvestres de distintas especies. Aquí ven ustedes una forma adulta, una larva, y aquí ven el tamaño real que tienen. Mide un par de milímetros, muy pequeñita, pero como es de color rojo, las personas son capaces de verlo si no tienen presbicia como algunos. Pueden ser capaces de verlo y la identifican por el color. Es una arañita roja. Ya a lo mejor algunos de ustedes ya en el campo las han visto, no sé, pero es así que se pueden ver. ¿Ya? Familia de trombicúlidos. Hay una gran cantidad de trombicúlidos, leptotrombicúlidos de distintas especies que son capaces de albergar orientia, por lo tanto no es solo una especie, ¿sí? Es que, y son ácaros en realidad que tienen una distribución bastante universal en distintas zonas del mundo. Asimismo, la Orientia suzugamuchi, no es una especie muy estable genética, o sea, no es una sola más bien, sino que tiene muchas cepas. Cepa Car, Gilliam, Kawasaki, Yamamoto, etc. Bueno, nombres bastante japoneses, ¿cierto? Orientales, y por eso Orientia suzugamuchi. Pero hay muchas especies o cepas diferentes. Incluso en algún congreso pudimos ver que un solo ácaro puede albergar más de una especie de Orientia. O sí, y distintas especies de ácaros o trombicúlidos pueden albergarla. O sea, hay una promiscuidad importante aquí en los hábitos. Bueno, vamos viendo cómo es la enfermedad. Entonces, como dijimos, la persona cuando está o trabajando o teniendo actividades recreacionales en zonas que tengan matorrales, vegetación, entonces es mordido indoloramente por una larva y ahí se va a formar una pápula o que con los días va evolucionando a una escara necrótica que es marcadora de la enfermedad. Es una lesión entonces donde hay necrosis de la piel y se forma uno de los elementos clínicos más relevantes, que es el tache noir, mancha negra o escara necrótica, ¿cierto? Que es la zona de inoculación y está ricamente llena de orientia. Ya les voy adelantando que es la mejor muestra para hacer el diagnóstico. Si bien las series muestran que del 10 al 90%, el 10% es bastante raro, bueno, en las personas de raza negra se ve menos la escara que en raza blanca, y también las personas que han tenido infecciones previas pueden hacer cuadros sin escara. Por lo tanto, en Chile, como les voy a mostrar más adelante, probablemente estamos acá. O sea, la enfermedad va a presentarse con una escara que entonces para los clínicos es realmente importante para pensar en la enfermedad. Y cuando la lesión ya está constituida como una mancha negra, aparece el resto del cuadro clínico, con fiebre muy alta, cefalea. La cefalea la han descrito los pacientes como muy invalidante, muy severa. Un exantema, que es maculopapular generalizado y que es bien frecuente también, y que también entonces son los signos clínicos para diagnosticar la enfermedad. Las mialgias también son relevantes, la sudoración nocturna, nuestros pacientes que hemos visto nada
señalan que se tienen que cambiar varias veces el pijama en la noche porque transpiran mucho. Realmente el malestar general es muy importante. Algunos tienen conjuntivitis, también puede haber un compromiso del sensorio como un estado tífico. Y de hecho el nombre tifus significa un estado de conciencia alterado, un estado mental alterado. De ahí viene el nombre tifus en realidad. Así que son síntomas o signos que también es importante que los médicos los puedan conocer. Entonces, lo más importante son fiebre y cefalea, ¿cierto? A veces hay adenopatías, a veces hay tos. Esta es una serie, pero no es tan similar a lo que hemos encontrado nosotros. Y este otro síntoma que se describe y que solo lo hemos visto en uno de los pacientes que se asocia a pérdida auditiva. Y es curioso ese síntoma. No conozco bien a qué se debe. Bueno, no todos los cuadros son leves, sino que hay la posibilidad de que se presenten complicaciones, incluso hay mortalidad. Las complicaciones son fundamentalmente respiratorias, una neumonía, y la falla renal o la falla multisistémica y también el compromiso del sistema nervioso central. Acá ven un paciente asiático, ¿cierto? Intubado y con ahí está su escara de inoculación, que es pequeñita, es del tamaño de la quemadura de un cigarro, no es una lesión más grande que esa. Eso es bien estable en los pacientes. Bueno, a raíz de que tenemos casos, un alumno de doctorado hizo una muy buena revisión de la relación hospedero-patógeno con la respuesta inmune. Y si a ustedes les interesa, está Fabián Díaz, esta revisión que apareció publicada el año 2018, en que muestra cómo es la respuesta inmune, que es bastante compleja, pero fundamentalmente explica que la respuesta inmune de la persona lleva a la vasculitis. Esta es una enfermedad que produce vasculitis, como todas las riquecias. De hecho, la riquecia se aloja en el endotelio vascular y esto explica las manifestaciones clínicas. La terapia, esta es la buena parte de la noticia, que esta es una enfermedad que responde muy bien y muy rápido a doxiciclina, que es un antibiótico barato, que está disponible, pero que los médicos no lo usamos en otros cuadros, ¿cierto? Entonces, es bastante específico en el sentido que el médico tiene que pensar en la enfermedad, en cualquier riqueciosis o fiebre Q, para indicar doxiciclina. Y la respuesta clínica es muy rápida. Esta es la respuesta del primer paciente que vimos, que les voy a mostrar después, en que apenas empezó la doxiciclina, al día siguiente apenas tuvo 37 algo, después de que tenía 39 y se sentía bastante mal. Hay otras alternativas, probablemente la segunda sea acitromicina, pero siempre es preferible doxiciclina, incluso en los niños. Un curso corto de una semana de tratamiento de doxiciclina no daña los dientes, el esmalte dentario, etc. Así que también se recomienda doxiciclina incluso en los niños. Y la mortalidad, que hay una revisión sistemática en la zona de Susugamuchi con varios estudios, ¿cierto? Con un número bien grande de pacientes, y vean ustedes que es muy variable porque también depende harto de la zona. Las zonas muy rurales la gente consulta muy tarde, hay más mortalidad, y en zonas más industrializadas puede ser bastante baja, pero se llegó con este metaanálisis a que en la mediana sería 6%, o sea, hay mortalidad, y por eso también está clasificada como una de las riqueciosis potencialmente letales, donde está también Rickettsia rickettsii, que también la causante de la fiebre en las montañas rocosas, ¿cierto? Que está en Estados Unidos, en México, en Centroamérica y no en Brasil también, pero nunca en Chile se ha encontrado. Y esta es otra de las tífulos matorrales, otra de las riquecias que puede producir muerte en el paciente, a diferencia de, por ejemplo, Rickettsia feli o Parkeri o otras que nunca han matado a ninguna persona. Así que también eso tiene su relevancia. Y la muerte en este estudio se relacionó a que el paciente tuviera compromiso miocárdico, delirio, neumonitis, hemorragia, y también los pacientes mayores tendrían más riesgo de morirse. Bueno, con ese background, para que ya conozcan un poco la enfermedad, les voy a contar que sabemos en Chile a través de dos proyectos Fondesit, uno que está terminando su segundo de 4 años, y otro que ya concluyó, porque este estudio en realidad estaba destinado a estudiar otras zoonosis transmitidas más bien por garrapata y por pulgas de mascotas, pero ahí incorporamos un poquito una primera vigilancia en Chiloé, y luego este segundo Fondesit que está en curso exclusivamente para estudiar el tifus de los matorrales. Bueno, ¿por
porque ¿de dónde vino esta idea nuestra de estudiar esta enfermedad? Hace varios años ya, en el 2006, se hospitalizó en la Universidad Católica un profesor de ciencias biológicas que había estado en la isla de Chiloé haciendo trabajo en terreno, tomando muestras para sus estudios, y cuando vuelve a Santiago empieza con mucha fiebre, mucha mialgia, cefalea, se sentía realmente muy mal, tiene un exantema generalizado, ¿cierto? Y una mancha negra rodeada de un halo eritematoso, que es bien común también. Y él decía que ahí lo había picado, mordido, no sé qué hacen las sanguijuelas, pero él se había sacado una sanguijuela o varias de las piernas porque había estado en zonas bien húmedas. Y eso, bueno, tuvo su complejidad porque, bueno, primero pensamos que las sanguijuelas podían transmitirla, pero bueno, finalmente fue un voladero de luces eso y no terminó en nada. Cuando lo vimos, dijimos, esto es una riqueciosis, y él obviamente no había estado en ninguna otra parte del mundo, había estado ahí solamente en Chiloé, y fue bien interesante para nosotros. Y la PCR que se hizo de la escara dio Orientia, con una homología no demasiado alta, con Orientia Susugamuchi. Esto no es suficiente para decir el apellido, por lo tanto, la publicación que lideró la doctora Elvira Balcells la reportó como Orientia SP, pero sí como el primer caso de tifus matorrales en Chile. Y desde ese momento, bueno, mi grupo de investigación decidimos que en algún momento, cuando tuviéramos posibilidad de fondos, etcétera, investigar esto, porque esto era realmente una novedad. Nosotros pertenecíamos a un comité de infección emergente en la Sociedad de Infectología, y tener una enfermedad así tan exótica, y además con un nombre más aún exótico, nos abrió muchas dudas, y quedamos con la motivación de en algún momento estudiar. Bueno, eso vino casi 10 años después, en que postulamos, teníamos un proyecto Fondes, como les cuento, y incorporamos, entre otras cosas, un pequeño plan piloto en la isla de Chiloé. Lo que hicimos ahí fue capacitar a los médicos de los hospitales de Castro y de Ancud para que identificaran posibles casos y nos mandaran muestras a nosotros. Y al poco andar, nosotros fuimos por primera vez en octubre del 2014, y en enero ya apareció el primer caso. Esta es una señora joven de 37 años que vive en una zona rural de 17 kilómetros al sur de Ancud, y que ella en su predio vecino, un vecino cortó árboles y les regaló los restos de leña porque ellos usan para cocinar. Entonces estuvo toda una tarde recolectando leña recién cortada, eso es importante, y se la apoyaba en su abdomen porque es bajita, ¿cierto? Y hacía calor, andaba con una polera cortita y se apoyaba la leña en su abdomen. Ella en la noche tuvo una reacción alérgica en el abdomen, se llenó de pápulas muy pruriginosas que motivaron varias consultas en la farmacia y a la urgencia como una reacción alérgica, y ella pensó que le habían picado las pulgas, que habían pulgas ahí en la leña. La verdad es que esa reacción alérgica a la picadura es conocida en el Asia-Pacífico y también en Europa, donde hay chiggers, donde hay trombicúlidos, pero no está la enfermedad en Europa, pero sí esta reacción alérgica se llama trombiculidiasis. Está bien conocida, es una reacción alérgica a la picadura de los trombicúlidos. Bueno, ella presentó eso, y después todas las lesiones se fueron excepto una, que fue poniéndose negra, negra, negra. Ella lo atribuía al contacto del metal del blue jean, porque bueno, no sabía, y de pronto entonces parte con fiebre, exantema, mucho malestar general. Ella iría unas 4 o 5 veces a la urgencia al hospital de Castro, en que la vieron médicos que no habían asistido a la charla aquella, hasta que la vio uno que sí había ido, y dijo, la dermatóloga se lo comentó, fiebre, exantema, una mancha negra. O sea, por eso es digo, cuando uno conoce esta tríada es muy fácil, pero si no, la verdad es que, y lo hemos visto en otros pacientes, se piensan en otras. Esto era un exantema inespecífico, el diagnóstico era una infección viral o una reacción alérgica, y se le daban antihistamínicos, etcétera, y ella seguía y seguía con fiebre. Ella tuvo estado tífico, lo describe en forma muy brillante, encuentro yo, para su nivel cultural. Ella nos cuenta que ya la tercera o cuarta vez que la llevaron a la urgencia, dijo, mi mente ya no me acompañaba, yo ya no podía pensar. Mi marido me llevaba y yo solo pensé que me iba a morir, porque nadie sabía lo que yo tenía, y tenía 40 de fiebre, me sentía horrible, el dolor de cuerpo y de cabeza era muy intenso. Bueno, hasta que
pan mágico, doxiciclina oral, a las 12 horas la señora ya empezó a mejorar, ¿ya? En los exámenes de laboratorio tuvo trombocitopenia, que es posible de ver, aumento de las transaminasas, que es bien frecuente, y de la PCR, y mejora súper rápido. Así que ella es nuestra paciente estrella en la isla de Chiloé, que ya la hemos visitado varias veces. Bueno, después otros casos más en que la serología fue confirmatoria con la ayuda de unos laboratorios expertos que son de Oxford, Laos y Tailandia, nos ayudaron a confirmar, pero esta señora para nosotros, la serología que nosotros teníamos por el proyecto era positiva, sin embargo la PCR nos daba negativa de la cara y del wasicoma. Entonces, en este laboratorio, ellos probaron otros genes, otros PCR, y pudimos comprobar que sí era positiva y hacer el primer árbol genético, entonces, con la primera variante ya confirmada molecularmente en Chile, y en los 3 primeros casos fue publicada en el New England del año 2016. Ya como que ya podíamos decir que había tífolos matorrales endémicos en Sudamérica, primer país en Sudamérica que lo identifica molecularmente, y que todos los casos estaban aquí, estos 3 primeros casos en la isla de Chiloé y en el norte, en las cercanías de Ancud. Bueno, ¿qué ha pasado de ahí en adelante? Yo les voy a mostrar solo 25 pacientes confirmados por PCR o por una serología intensamente positiva. Y desde ya les digo que la mayoría de los pacientes no tienen una serología intensamente positiva. Y eso probablemente es algo similar a Coxiella, probablemente tengamos una especie diferente, por lo tanto los kits diagnósticos que están hechos para especies de otras latitudes no funcionan tan bien en Chile, ¿ya? Pero estos son casos realmente que no tenemos ninguna duda, porque tienen, creo que 23 de ellos PCR positiva, y los 2 restantes tienen una serología francamente positiva, pero tenemos muchos más pacientes. Bueno, con esta serie confirmada, vean ustedes que casi prácticamente todo fiebre, cara y exantema. Así que esa es la tríada que hay que tener en mente: mucha cefalea, sudoración nocturna, mialgia, lo que les decía, no tantas adenopatías, y 7 personas ya con un compromiso de conciencia cualitativo, con este estado típico, este sopor o somnolencia que empieza a afectar. Ahí ven ustedes los exantemas, que son generalizados, no son pruriginosos, son maculopapulares. El primer señor tuvo algunas lesiones un poquito vesiculares, microvesiculares, en que se hizo varicela también, pero bueno, obviamente no era. No comprometen palmas ni plantas. Esas son como las características generales que tiene el exantema. La escara, que la hemos visto, como ustedes vieron, en prácticamente todos los pacientes menos uno, hemos visto distintos tipos de escara, probablemente según el tiempo de evolución que llevan. Cuando ya llevan varios días, la escara es bastante seca, es una costra seca y bien adherente, que cuesta sacarla. Y cuando lleva menos días es como más húmeda, si se fijan, un poco como una pústula, pero negruzca, porque ya hay una zona central necrótica, un halo medio grisáceo y el halo eritematoso alrededor. Y la lesión no es dolorosa, así que nos llama la atención. Imagínense lo difícil que fue aquí, por ejemplo, encontrarla esta en la nuca. Y la ubicación, claramente, mitad inferior del cuerpo. Vean ustedes que predomina las extremidades inferiores, la cadera, la ingle o el abdomen, y mucho menos hacia arriba, ¿ya? Así que probablemente la persona que está ahí, los bichitos entran o toman contacto con las piernas o con la zona donde haya contacto. En el laboratorio, entonces, lo que encontramos es muy frecuentemente aumento de la PCR, más que de la VHS, así que una PCR alta también apoya bastante. Lo mismo un aumento de las transaminasas, que la mayoría de las veces es moderado, al nivel de 100 o 200, no es una hepatitis con 1000 de transaminasa, pero eso también ayuda. Y menos pacientes pueden tener leucopenia o trombocitopenia, que también la trombocitopenia es leve, en la mayoría de los casos no es una enfermedad hemorrágica, mayoritariamente, a menos que esté muy complicada. Bueno, ¿y dónde hemos encontrado los casos? Como les dije, los primeros 3 casos que publicamos eran de la isla de Chiloé, más el anterior, ya serían 4. Ahora ya llevamos 15 confirmados en la isla de Chiloé y bastantes otros probables, yo diría que el doble de eso, más o menos debemos llevar unos 50 entre todos confirmados y probables. Pero ya hemos encontrado también en Chile continental, y eso es lo otro nuevo que les traigo, con la mayoría de los casos a la altura
de Chiloé, Hornopirén, Puelo, Parque Pumalín, así que cerca de la isla de Chiloé, pero también otros, muy al norte, un señor que fue a Alto del Biobío. Solamente estuvo ahí, y él vive en Los Ángeles, el diagnóstico se hizo en Los Ángeles, y él en un verano entonces pasado estuvo ahí acampando y recogía leña, hacía fogata, etc. Alto Biobío por el norte, y la más sureña es Caleta Tortel, donde tuvimos un grupo de científicos de la Universidad Austral de Valdivia que estuvieron también haciendo un trabajo muestreo en el verano 2016, un verano muy caluroso, en que ellos andaban con short todo el día recogiendo sus muestras de vegetales y otras cosas que estudiaban, y uno de ellos se enfermó, y en este caso también tuvimos cero positividad en las otras personas que estuvieron allá, pero que no se enfermaron. Así es que esto hace del norte, de la más norteña a la más sureña, casi 2.000 kilómetros de extensión. Y por eso que yo estoy segura que en Osorno, ¿por qué no va a haber? ¿Ya? Así es que esa es mi intención, dejarlos súper motivados para que puedan encontrar los casos este verano. ¿Ya? Todos los casos han ocurrido exclusivamente en verano, diciembre, abril, pero la gran mayoría en enero, febrero y marzo. Así que ahora se vienen los casos, y eso tiene varios motivos. Primero, en el sur, en invierno llueve mucho, ¿cierto? La gente probablemente anda con más ropa, anda con botas. En el verano hay personas más expuestas, y también la actividad de los chiles es más intensa en el verano, en meses calurosos. Y las actividades de riesgo que ellos han hecho, como les contaba, era cargar leña o cortar leña, actividad que todos los chilotes prácticamente hacen, porque se calefaccionan y cocinan con leña. Este fue el lugar donde la primera señora se contagió recogiendo leña acá. Aquí fue donde se contagió al segundo de nuestros pacientes, en que despejó en su parcela para construir una casita, cortó árboles y estuvo toda la tarde trozando leña ahí. Y también después aparecieron casos recreacionales, turistas que hacían actividad turística. Y curiosamente ahora los vamos a presentar en el Congreso de Infectología, los casos chilotes versus los casos continentales. Los casos chilotes están mucho más relacionados a actividades ocupacionales. Muchos de los enfermos son personas que trabajan cortando leña y la venden, ¿ah? O que porque necesitan para su casa leña, la transportan. Y eran todos los primeros casos la leña. Le queríamos cambiar al tipo de la leña el nombre. Pero después aparecieron los quintas, y el Chile continental es otro perfil. Son personas más jóvenes que vienen a hacer turismo al norte y que cuando vuelven a Santiago o a donde vivan son diagnosticados allá. Así que esos son como los dos perfiles. Bueno, esta enfermedad fue motivo cuando informamos al Ministerio de Salud. Inicialmente se emitió una alerta epidemiológica, inicialmente en la región de Los Lagos, en marzo de 2016, y ya en diciembre de ese año a todo Chile. Así que todos ustedes en realidad están obligados a reportar a la Seremi si encuentran algún caso sospechoso, y las muestras deben ser enviadas a nosotros, a la Universidad Católica, porque somos el único laboratorio a la fecha que tenemos la PCR y la serología, y estamos con un FONDESIS, por lo tanto les podemos dar gratuidad a los pacientes. Aquí salió hace poco un review en el mundo que muestra el triángulo Suzuka-Muchi y muestra otras zonas del mundo en que se han encontrado test serológicos, más bien en África. Hay una Orientia Chuto que se apareció también y que está confirmada molecularmente, pero ninguna de estas otras confirmada molecularmente, y ya aparecimos en Chile, a pesar de que se les fue muy al norte el punto, porque está en Arica la cosa. Qué pena que nadie lo revisó, que la isla de Chile está allá, bueno, pero por lo menos Chile ya aparece como un lugar confirmado en el mundo. Los expertos en riqueza y estímulos matorrales nos han estimulado mucho a que sigamos estudiando, porque ellos nos dicen, el feedback que nos dan es que con nuestros datos hemos cambiado el paradigma de esta enfermedad y la epidemiología a nivel del mundo. Así que es una perspectiva que uno no tiene cuando vive en Chilito, pero cuando alguien le dice eso, y por eso que también enviamos los 3 primeros casos a New England, algo que nunca nos habríamos atrevido a hacer si no nos hubieran estimulado los riqueciólogos del mundo, que decían esto es demasiado importante como para que tienes que enviarlo a una revista de muy alto impacto. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Que hicimos una seroprevalencia en caninos cuando uno
viene una enfermedad nueva, emergente, los perros son, sobre todo cuando son vectoriales, los perros son un buen centinela, que uno si hace estudios seroepidemiológicos en ellos, puede decir, sí, parece que tenemos este ambiente en el país. Entonces nosotros, leyendo algunos papers que hay de Japón, en que encontraron por PCR en sangre Oriente Susugamuchi en un labrador y estudiaron a toda su manada, todos los perros que andaban juntos con él, encontraron, vean ustedes, y distintas cepas, así que en 6 habían, bueno, distintas, pero otros eran asintomáticos y encontraron que tenían infección por Oriente. Esto es algo muy poco estudiado en las publicaciones. Así que hicimos un muestreo en Ancud y en Castro. Dividimos 50 casas en Castro Urbano, 50 en Castro Rural, 50 en Ancud Urbano y otras 50 en Ancud Rural, y muestreamos a un perro por casa. Y estas muestras se fueron al laboratorio del doctor Al Richards en Estados Unidos, en la Navy, en el Instituto Naval de Investigación, porque como nuestra serología todavía no la tenemos tan a punto, la hicieron allá, y él estaba muy impresionado de haber encontrado 21% de los perros seropositivos, y con diferencia entre casi 30% de los perros rurales, obvio, y más también los perros mayores de 2 años, también es obvio, perros mayores. Así que esto comprobó que realmente la Oriente está presente en la isla de Chiloé, no hay ninguna duda, y lo publicamos el año pasado. Y lo último era el vector, nos falta el vector, ¿cierto? Comprobar dónde está, tenemos los mismos ácaros, están infectados, podemos confirmar, cerrar un poco el círculo. Bueno, el doctor Gerardo Acosta, que ustedes lo deben conocer, ¿cierto? Investigador de la Universidad Austral en Valdivia, hizo este muestreo el verano pasado en 3 sectores que eran aquellos donde se habían infectado pacientes que eran muy positivos para nosotros. La primera persona que les mostré y otras 2 más que no había ninguna duda, y ellos tenían claramente una actividad de riesgo en ese campo y nos prestaron su campo para hacer el muestreo con trampas, ¿cierto? Y buscando los trombicúlidos en los ratones. Los trombicúlidos se ven naranjitos y se tienden a localizar periorificialmente, así que fue fácil verlos, ahí están, o sea, habían. Y después, el segundo dificultad fue encontrar un acarólogo en Chile. ¿Quién sabe de ácaros? ¿Quién nos puede decir son trombiculios? ¿Quién es ese trombiculio? Prácticamente una sola persona apareció, que es Carolina Silva, de la Universidad de Concepción en Chillán. Ella está haciéndose experta en ácaros, y ella entonces confirmó que había trombicúlidos en más de la mitad de los ratones, ¿ya? Los más numerosos muestreados fueron Abrotrix oliváceo, y también son los que más tenían, pero otras especies y el Oligorhizomus del Anta prácticamente no encontramos 1 de 3, así que podemos estar seguros que los roedores en esa zona tienen trombicúlidos, y estamos en espera de describir cuáles son las especies de leptotrombicúlidos, y aparentemente, por lo que nos ha dicho hasta ahora, habría alguna especie tal vez nueva que no está descrita, pero eso todavía no lo tenemos confirmado. ¿Y qué faltaba? Confirmar si tienen Orientia. Entonces partimos haciendo pools, y primero hacer PCR convencional, gran desilusión, todas negativas, pero después cuando nos pasamos a la PCR en tiempo real, que es mucho más sensible porque la cantidad de DNA dentro de un ácaro es muy pequeñita, por lo tanto ahí recién tuvimos positividad, el 16% de los pools fueron positivos, así que estamos muy contentos porque ya podemos confirmar que están infectados ahí en la isla. Bueno, esta es la comparación con otras cepas del Gimband, y la identidad no es completa. Esto y otros antecedentes nos hacen pensar que tenemos probablemente otra especie o otra cepa, más probablemente otra especie. Si tenemos la suerte de cultivarla este verano, que queremos hacerlo, y poder realmente decir que no sea Susugamuchi, vamos a tener la gran oportunidad de ponerle Orientia chilensis, o podemos hacer un plebiscito, chilensis o chiloensis. Bueno, resumen y conclusiones. Se ha confirmado la presencia de tifo en los matorrales en el sur de Chile, tanto en Chiloé como en Chile continental. Se ha encontrado una alta seroprevalencia en perros de Ancud y Castro, lo que apoya que la infección es endémica en la isla. Hemos confirmado la presencia del vector, que hay acá trombicúlidos ahí, en
Orientia en estos ácaros. ¿Y qué desafíos tenemos? Muchos. Bueno, aquí es lo que estoy haciendo, difundir la enfermedad en el personal de salud para que lograr un diagnóstico precoz y una terapia a los pacientes. Lo primero es que el paciente reciba la terapia, ¿cierto? Y después sigamos enrolando pacientes, ojalá en este verano, pacientes de esta región, para conocer mejor las manifestaciones clínicas, conocer mejor la distribución geográfica en Chile. Vamos a iniciar un estudio de pacientes con fiebre sin exantema o sin escara en Ancud, porque es el hospital que más conocimiento ya tiene, todos los médicos lo conocen, están muy involucrados con nosotros, muy motivados. Así que ahí vamos a hacer un mini estudio de casos más incompletos para ver si existen. Y ahí mismo vamos a hacer por primera vez el protocolo de cultivo. En realidad tenemos mucha esperanza en eso, porque si uno la cultiva podemos estudiar todo el genoma si queremos, ¿cierto? Saber realmente qué especie tenemos y además hacer test diagnósticos serológicos de nuestra especie, ¿ya? Que podamos después decirle al ministerio, al ISP, ustedes se quedan porque el estudio se va a acabar, pero tenemos una responsabilidad de dejarle cuál es el mejor test diagnóstico serológico para que trabajemos de aquí en adelante en Chile. Y también tenemos que ahora muestrear en Chile continental para ver si también está el vector y bueno, esos son todos trabajos que vienen, ¿cierto? El grupo Fondes y lo conforma el doctor Weitzel, que es infectólogo de adultos, lo deben conocer, es muy destacado médico especialista en medicina tropical. El doctor López, que es veterinario, y mi grupo en el laboratorio de la Católica, la doctora Velázquez y su equipo en el Hospital de Ancud, aquí están presentes algunos miembros también de epidemiología de allá, Gerardo Acosta de la universidad, y hemos tenido mucha ayuda del doctor Allen Richards, de Estados Unidos, con Yang Yu, que es la que hace las PCR y la serología. Nos vinieron a visitar, quedaron maravillados por los palafitos y con la isla de Chiloé. Aquí está el equipo de Ancud, la doctora Velázquez, que ya va a presentar los casos de bebé Chiloé en el Congreso, uno de los pacientes que visitamos, estamos también en el hospital de Ancud. Faltó el curanto.